Bueno, como le mencionaba el día de hoy, vamos a ver la clase de proyectos y presupuestos y el tema es tipo de presupuesto y viabilidad. ¿Qué entienden por presupuesto? Ok. Marjorie, ¿ya hicieron una actividad de esto? ¿Qué entiende por presupuesto? ¿Y qué tipos de presupuesto existen? Bueno, entonces vamos a abarcar este contenido el día de hoy, ¿verdad? Pero les dejo con la interrogante para poder responderla al finalizar la presentación. ¿Qué es un presupuesto? Es un plan cuantitativo de acción que ayuda a la coordinación y control de la adquisición y utilización de los recursos durante un periodo determinado. Cuando hablamos de presupuesto, pues hablamos de un recurso financiero, o sea, del dinero aquí, que nos ayuda a coordinar el control de las compras o de adquirir un bien o un servicio, ¿verdad? Y la utilización de recursos durante un determinado periodo. Eso es un presupuesto. Y existe la clasificación de presupuesto según diferentes formas, los podemos clasificar. Según el tipo de empresa, la técnica de evaluación, los contenidos, el periodo y la flexibilidad. Ok, según el presupuesto, según el tipo de empresa, encontramos dos, públicos y privados. El presupuesto público es el que hacen las organizaciones públicas de los gobiernos para las diferentes partidas y áreas. Entonces aquí entran todas las empresas gubernamentales que se dirigen por el presupuesto público del Estado, ¿verdad? Entonces podemos encontrar la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, podemos encontrar también las empresas estatales como el SANAA, la EEH, entre otras. También está las privadas, que son las empresas, esas se hacen en la empresa y organizaciones de carácter privado. Entre estas entran todas las del sector privado, ¿verdad? Y estas tienen su presupuesto también para poderlo llevar en cada año. Entonces podemos mencionar entre unas DIUNSA, la colonia. ¿Y en qué se gasta ese presupuesto? Bueno, por lo general los presupuestos se gastan en sueldos y salarios, en la compra de bienes, en el pago de alquileres, entre otras cosas, ¿verdad? También tenemos el presupuesto según la técnica de evaluación. Tenemos estimados y estándares. Los estimados se formulan mediante bases empíricas y casos de estudio, por lo que las cifras presupuestadas deben representar de forma probable los resultados. Esto es como empíricamente yo realizo un presupuesto y estimo de que voy a hacer un gasto de cierta cantidad. Podemos decir que para hacer una construcción de un muro, por ejemplo, se compran diferentes materiales, ¿verdad? Entre estos podemos comprar el cemento, los ladrillos, la mano de obra. Entonces yo hago un proyecto estimado. Y están los otros que son los estándares que están realizados sobre la base, lo que minimizan al máximo las probabilidades de error. De los presupuestos, estos presupuestos estándares son más se pegan más a la cifra correcta, ¿verdad? Entonces ahí no, la probabilidad de error, de diferencia, hola, la probabilidad de error va a ser mínima. Entonces a eso se refiere los presupuestos según la técnica de evaluación.
Tenemos, según el contenido, pues existen principales, que son los que informan sobre los puntos más importantes del conjunto del área de las empresas u organizaciones. Incluyen los diferentes presupuestos auxiliares. Entonces, un presupuesto principal es como el macro, ¿verdad? Donde están las diferentes partidas, donde yo puedo tener ahí los gastos por sueldos y salarios, los gastos por compras de materiales, el gasto por comida y alimentación de repente. También. Y dentro de este principal van a estar aquellos auxiliares también. Vamos a ver, a reanudar la grabación. Ok, entonces, los auxiliares son los presupuestos que representan una de las áreas que conforman la organización. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, existen diferentes como subgrupos. Entre estos podemos encontrar el pago de sueldos y salarios. Vamos a tener ahí diferentes subgrupos. Por ejemplo, podemos tener el sueldo de los empleados que son fijos, los que contratamos por servicios profesionales, y podemos encontrar si también hacemos una contratación de servicios por hora. Entonces a eso se refieren los auxiliares. Pero si hablamos del principal ya van a ir dentro, ¿verdad? Y también lo podemos clasificar el presupuesto según el tiempo. Están los cortos y este tipo de presupuestos se realizan a un tiempo máximo de 1 año. Vaya, nosotros como seres humanos también nos ponemos metas específicas, ¿verdad? Quizás podemos poner, bueno, en mi casa hace falta la compra de una lavadora. Entonces, yo puedo poner en mi presupuesto un ahorro, destinar un ahorro mensual para comprar esa lavadora. Entonces, ahí podemos, y que este presupuesto no vaya a sobrepasar 1 año, ¿verdad? Entonces, yo me pongo como meta que en 1 año yo voy a comprar la lavadora. O quizás mucha gente cuando tiene un ingreso extra como el 14avo y el aguinaldo, entonces ahí aprovechan a hacer la compra de estos aparatos, ¿verdad? Y aprovechan a invertir o hacer una compra con su sueldo extra. Y los largos son los que se establecen con una duración de más de 1 año. Entonces, por ejemplo, el Estado tiene diferentes presupuestos. Cuando se va a construir un edificio, por ejemplo, estos son a largo plazo, con más de un año. Están los presupuestos según la flexibilidad, pues están los flexibles, que en este tipo de presupuesto ya se proponen algunas variaciones que se pueden producir, por lo que permite ciertos cambios dentro de unos límites y un margen considerable. Entonces estos presupuestos se pueden cambiar a medida vaya sucediendo, ¿verdad? Vayamos ejecutando el presupuesto y se vaya dando la obra. Por ejemplo, nos podemos encontrar con diferentes circunstancias que nos tienen que de repente ampliar el presupuesto. Vaya, si nos ponemos a pensar en que vamos a remodelar una casa y de repente no contamos que la tubería, por ejemplo, estaba dañada. Entonces eso nos va a aumentar el presupuesto porque debe de cambiar esa tubería. O también puede darse el caso de que queremos remodelar algo, pero de repente si hacemos una remodelación en cierto lugar, nos va a elevar el presupuesto. Entonces pudiéramos considerar que no deseamos hacer eso porque se nos sale el presupuesto. Entonces a eso se refiere de que son flexibles. Y están los fijos, que estos presupuestos son exactos y no dan lugar a ningún tipo de modificación. Esto provoca que sus gestores deben ajustar al máximo a las cantidades marcadas. ¿Qué significa esto? Vaya, por ejemplo, creo que donde más escuchamos hablar de presupuesto quizás son en las instituciones gubernamentales. Entonces, había un alboroto ahí porque querían
hacer modificaciones en los presupuestos por ejemplo, de educación. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, ustedes saben que en los centros educativos públicos existen quizás mucha necesidad de hacer cambio de mobiliario, ¿verdad? O de infraestructura, de hacer la construcción quizás de servicios. Y como no está dentro del presupuesto, entonces no se pueden hacer esos proyectos. Entonces, las personas que trabajan ahí se tienen que ajustar al presupuesto que ya está establecido y esos proyectos se tienen que costear de otra forma. Les dejo aquí la actividad número 3, que deben elaborar un cuadro sinóptico según la clasificación del presupuesto. Yo les dejo un ejemplo de cómo se elabora un cuadro sinóptico. Entonces ahí está, que como tema principal me van a colocar tipos de presupuesto y los subtemas son las subclasificaciones que yo les acabo de mencionar. Dentro de esas subclasificaciones existen otras clasificaciones. Por ejemplo, la primera que les mencioné es desde el tipo de empresas. Entonces, en el subtema va a ir en este lado la empresa pública y la empresa privada. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es la actividad número 3. ¿Y cuáles son los componentes básicos de un proyecto? Pues existen 4 componentes básicos. Está el decisor, que es la persona que va a invertir, o el analista del proyecto directamente. Las variables controlables son aquellas que se pueden controlar dentro del proyecto. Entre estas pueden ser la inversión, ¿verdad? Pudiera ser el tiempo, que son cosas que podemos controlar. Y están las variables no controlables, que estas son, por ejemplo, muchas personas tenían diferentes proyectos en este año, pero no contábamos con que íbamos a tener que lidiar con una pandemia. Entonces, muchos proyectos se tuvieron que paralizar, ¿verdad? Y no se pudieron seguir a flote por lo mismo. Y las opciones, pues es presentar diferentes opciones de proyectos. Luego tenemos el tipo de viabilidad. Cuando hablamos de viabilidad es qué tan probable es. Y esto en proyectos pues es muy importante porque necesitamos definir la viabilidad que tiene un proyecto. Entonces, para efectos de la clase hay 4 tipos de viabilidad. El análisis del entorno, que es donde se va a situar la empresa y del proyecto que se evalúa. Implementar. Es fundamental para determinar el impacto de las variables controlables y no controlables, así como para definir las distintas opciones mediante las cuales es posible emprender la inversión. Entonces, el análisis del entorno es donde yo voy a situar ese proyecto, a quién va a beneficiar, cómo pudiera controlar de repente que si está ubicado en cierto lugar y existen inundaciones, eso se convierte en una variable no controlable. Entonces se tiene que hacer el análisis del entorno. Luego está la viabilidad técnica, que busca determinar si es posible física o materialmente hacer un proyecto. Determinar que es realizada generalmente por los expertos, propios del área en las que se sitúa en el proyecto. En algunos casos, el estudio de esta viabilidad puede llegar incluso a evaluar la capacidad técnica y el nivel de motivación personal de las empresas que se involucrarían en un nuevo proyecto. Entonces, la viabilidad técnica abarca prácticamente la capacidad técnica instalada, ¿verdad? Donde ustedes van a desarrollar el proyecto. Si van a levantar una infraestructura, si van a hacer un restaurante, por ejemplo, que tenga todos los componentes que debe de tener un restaurante, que tenga el área de cocina, que tenga el área de atención, que tenga el área de los servicios públicos. Entonces, esto es una viabilidad técnica, hacer el estudio de
la capacidad física. Luego está la viabilidad legal, que esta se refiere a las necesidades de determinar tanto la inexistencia de trabas legales para la instalación y la operación normal de proyectos como la falta de normas internas de la empresa que pudieran contraponerse a algunos de los aspectos de la puesta en marcha o posteriores a la operación del proyecto. Entonces, esta viabilidad legal en Honduras, pues, arranca desde el momento en que usted desea instalar, ya sea como comerciante individual o como una sociedad. Entonces, usted tiene que hacer la declaración de esa sociedad. Y después de hacer la declaración, bueno, determinar si va a ser una sociedad anónima, si va a ser una responsabilidad limitada, entre otras, las otras sociedades que existen en Honduras. Usted va a elaborar una escritura pública, se hace el registro, luego se saca, bueno, es una de serie, ¿verdad? Para que se pueda constituir de forma legal, para poder obtener el RTN, para poder tener permiso de operación. En algunas empresas también piden el permiso de medio ambiente, dependiendo de lo que se encargan o de lo que quieren hacer con el proyecto. Entonces eso se llama la viabilidad legal. Y por último, vamos a ver la viabilidad de gestión, que busca determinar si existen las capacidades gerenciales internas de la empresa para lograr la correcta implementación y la eficiente administración del negocio. En caso de no ser así, se debe evaluar la posibilidad de conseguir el personal con las habilidades y capacidades requeridas en el mercado laboral. Esto es muy importante, como el fin de semana pasado hablábamos sobre las relaciones públicas que existen. Entonces, en esta viabilidad de gestión es aquella persona que de repente se va a encargar de conseguir el financiamiento, ya sea propio o de terceros, por ejemplo, que puedan convencer a otras empresas o a otros socios para que puedan invertir. Entonces es la persona encargada de hacer este proceso de gestión y por eso es importante que tengamos a una persona que tenga las habilidades para poder desempeñarse. Entonces eso es muy importante. Y la actividad número 4 pues consiste en que ustedes de los tipos de viabilidad me elaboren en su cuaderno un mapa conceptual. Entonces aquí les dejo el ejemplo de cómo se debe elaborar un mapa conceptual. El mapa conceptual, pues el tema sería lo que va en la parte de arriba, ¿verdad? En este lado. Luego ustedes lo conectan con palabras claves. Lo ideal es que las palabras claves no se deban de repetir. Pueden poner algún concepto del tema, pero debe ser algo pequeño, algo que sea corto pero preciso, ¿verdad? Y ustedes pueden usar figuras geométricas para poder poner ese concepto. Y en conclusión, pues los presupuestos se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿verdad? Ya vimos las diferentes maneras en que lo podemos clasificar. Y la viabilidad depende de diferentes factores. Ya analizamos 4, el análisis del entorno, analiza el proceso de gestión, el análisis técnico, entre otros. Entonces, por último, les dejo un pensamiento para reflexionar. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de las ramas que se rompan, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué les invito a reflexionar con esto? Pues chicos, yo creo que no es la circunstancia de la vida que determina quiénes somos, sino que es en la confianza que nosotros tengamos en nosotros mismos los que nos van a ayudar a seguir adelante, ¿verdad? No va a determinar nada ni nadie hasta dónde podamos volar, sino que nosotros mismos. Las circunstancias van a ser diferentes, pero nosotros tenemos que enseñar de que también
una circunstancia no va a lograr cambiar nuestros planes, porque la confianza la tenemos en nosotros mismos. Entonces, esto es todo por la clase de hoy. Espero que les guste. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber.